Rusia sorprende al mundo nuevamente al encabezar la carrera de la vacuna contra el coronavirus. El presidente Vladimir Putin ha anunciado que la primera vacuna elaborada por ese país, denominada Sputnik, ha sido registrada. Y una de las primeras personas en probarla ha sido ni más ni menos que la propia hija del mandatario. Después de la primera dosis, tuvo 38 de fiebre y al día siguiente algo más de 37, señaló Putin, y que tras una segunda dosis le subió la temperatura y luego se normalizó, para terminar asegurando que los anticuerpos son altos. Estas afirmaciones, como era de esperarse, causaron, aparte de sorpresa, un gran revuelo en las redes sociales. Y terminamos encontrando personas que se vieron claramente sorprendidas porque probara la vacuna con su propia hija, mientras que otros podrían indicar que la mejor opción hubiera sido probarla con su suegra. Esta vacuna, según los datos de investigación publicados, están hechos sobre 19 individuos, con lo cual no se sabe bien con certeza la efectividad en masa. Si bien es como el resto, un adenovirus, un modelo muy parecido al de Oxford, con la única diferencia que en vez de usar chimpancés como ellos, saltearon esta etapa y aparentemente la probaron directamente en humanos. En síntesis, tomaron un virus, le sacaron la parte que no importaba y le agregaron la proteína del COVID-19 para poder fabricar la vacuna, lo que se denomina una vacuna vectorial, en la que hay un transportador, que en este caso sería el adenovirus. La velocidad en que está avanzando esta vacuna, si bien el principal objetivo es lograr que la vacuna pueda poner fin al coronavirus, es aprovechada en muchos casos por los líderes mundiales para ver quién llega primero y poder usarla como estandarte en sus propias necesidades. Como es el caso de Donald Trump, que si pensamos, en poco tiempo compite por la reelección presidencial en los Estados Unidos, y esto claramente sería un plus que le daría a la campaña. Dicho esto, podemos entender por qué la grieta política ha logrado meterse también en este ámbito, y que ha llevado a involucrarse hasta la propia OMS. Una OMS que justamente en vez de dar tranquilidad y marcar un camino, más bien diríamos que se ha transformado en un canal de información dependiendo del país, en el que más que detalles científicos emite presunciones personales. Por momentos, pareciera que algunas vacunas son tomadas más en cuenta que otras dependiendo de cuál sea el país que las proporciona. La Organización Mundial de la Salud declaró que acelerar los procesos no debe poner en compromiso la seguridad, haciendo alusión claramente a la vacuna rusa. Que en verdad es una vacuna que se está saltando los tiempos, pero lo está haciendo de la misma manera que se saltan los tiempos las restantes de Pfizer, Moderna, Oxford y CanSino. Pero bueno, en este caso, al ser de Rusia, saltarse los tiempos es visto como algo negativo. Por su parte, Rusia ha indicado que la vacuna podría estar para la población en enero del 2021. Si bien las primeras dosis estarían para octubre, estas serían destinadas a los médicos, ya que son los que tienen un riesgo constante. La población rusa, a pesar de la buena noticia, como era de esperarse, no se encuentra del todo confiada en el desarrollo de dicha vacuna, ya que los tiempos se han visto acortados ante la necesidad de tener una vacuna que en otro caso llevaría años de desarrollo. Aunque por otro lado, de salir mal, el primero que se vería afectado es el propio gobierno de Putin, ya que estaría perdiendo de una manera estrepitosa la imagen de confiable potencia mundial que tantos años le llevó a reconstruir. Por esta misma razón, la gente de Rusia, si bien confía en su propio país, a pesar de lo que otros puedan opinar, tiene esa duda lógica, que igualmente es la misma duda que tienen el resto de los países, ya que por ejemplo, en una encuesta en Reino Unido estaban a favor de la vacuna, pero preferirían no probarla. Y si bien se han asegurado de que la primera camada de vacunas sean para ellos, como el resto de los países que la están desarrollando, prefieren de ser tan generosamente buenos de que primero se pruebe en los países de América Latina, para darse cuenta si la vacuna es efectiva o no. Y que al fin y al cabo, como si pudiera pasar algo malo, ¿qué podría ser mejor que estar en manos de los países con peor historial conflictivo a lo largo de los años, como Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o China?